Hola, este es el cuarto tema de multiplicación de la asignatura de arboricultura. Anteriormente hemos visto los temas de reproducción por semilla y en multiplicación vegetativa, propagación por estaquillado y propagación por acodo. En este tema veremos la propagación vegetativa mediante la técnica del injerto. Como acabo de decir, el injerto es una técnica de propagación vegetativa junto al acodo y el estaquillado y por tanto vamos a mantener el mismo genotipo que el parental. Esto lo hacemos así cuando queremos mantener determinadas características, normalmente referentes al fruto, que son apreciadas por los consumidores, o referentes al sistema radicular en los casos anteriores, porque tiene alguna característica que nos interesa mantener. Como vimos en el primer tema, un árbol frutal está compuesto por dos individuos. Un patrón o portainjerto que establece el sistema radicular y que, como hemos visto, lo podemos obtener mediante reproducción por semilla, propagación vegetativa mediante estaquillado o por acodo. Y una parte aérea. La parte aérea siempre la vamos a obtener mediante la técnica del injerto. Por tanto, en todas las plantas frutales, en todos los árboles frutales, vamos a utilizar esta técnica. Pese a la aparente complejidad de la técnica, esta es conocida desde muy antiguo. En concreto se han encontrado registros que la citan en libros chinos 2000 años antes de Cristo. Aristóteles y Teofrastro hablaban de ella en torno al 300 a.C. Y en la enciclopedia de Columela sobre la agricultura en el siglo I después de Cristo también hay referencia a ella. De todas las técnicas de multiplicación que existe es la más cara. Como ya dijimos anteriormente, la reproducción por semilla es la más barata y es aproximadamente unas 14 veces más barata que esta, mientras que el estaquillado es solamente 3 veces. El injerto es un proceso que se da de forma natural en plantas que se encuentran próximas y que por rozamiento su corteza se deterioran, puede producirse esta técnica, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea. Las razones por las que se utiliza el injerto en fruticultura son varias. La primera es perpetuar clones deseados por su fruta y que no pueden ser propagados por otros medios. La segunda es conseguir combinaciones, patrones, variedad que son interesantes en cada una de sus partes. Estos dos motivos son los fundamentales de la utilización del injerto en fruticultura, pero además también se utiliza para el cambio de variedades de plantación establecidas. Es decir, acabamos de poner una plantación recientemente con 2, 3, 4 años y por lo que sea esta variedad ya no es apetecida por el consumidor o tiene algún problema fitopatológico, etc. En este caso, si la plantación es joven, quizás sea más rentable hacer un cambio de variedad utilizando un injerto que una replantación. Otra utilización es la reparación de daños mecánicos o estructurales, ya sean debido a golpes con maquinaria o heladas o algún otro factor. También se utiliza en los test para enfermedades virales y en el estudio de desarrollo de plantas y su fisiología o procesos fisiológicos. Vamos a estudiar a continuación los procesos que se producen durante la formación de un injerto. Esto nos ayudará a favorecer esta formación y a evitar en lo posible los fallos de injerto. Lo primero que tenemos que saber en la ejecución de un injerto es que es fundamental que la mayor cantidad de cambium de una planta y de la otra estén en contacto. Hay que formar un nuevo sistema vascular que una las dos plantas y esto se consigue maximizando el contacto de los cambios. Al igual que nos pasaba en el estaquillado, lo primero que se forma es una capa necrótica. Hemos realizado una herida tanto en una planta como en otra y la planta reacciona sellándola ante la desecación y la entrada de patógenos. Por tanto, se forma una placa necrótica que luego desaparecerá o se quedará en el interior del injerto. A continuación, se forma un callo. Este callo no deriva exactamente de los cambios vasculares, proviene de células parenquemáticas. Este callo rellenará todos los huecos existentes, tanto debido a las heridas provocadas
como a la unión entre las dos partes de la planta. Es, por tanto, fundamental para que el injerto tenga éxito. A continuación se reparará el sistema vascular a partir de los cambios. Primero se formarán células o haces vasculares y traqueidas para luego completar un sistema vascular completo que una ambas plantas. En este esquema podemos ver las 4 fases en las que se divide. Primero, formación de placas necróticas, formación del callo, primeras diferenciaciones de los cambios de los sistemas vasculares y una completa reparación del sistema vascular. Evidentemente, esto es cuando un injerto tiene éxito y se unen ambas plantas. Pasamos a continuación a ver los factores que afectan al éxito del injerto. El primero de ellos es la incompatibilidad, es decir, el patrón y el injerto no alcanzan a desarrollar un sistema vascular lo suficientemente desarrollado o fuerte como para que la planta sea totalmente viable. Aquí veis algunos ejemplos de un ejemplo claro de cómo sería una planta compatible y una incompatible, donde el sistema vascular está claramente interrumpido. Un ejemplo bastante fuerte de incompatibilidad, donde se ve que hay una gran discontinuidad entre una parte de la planta, entre una planta y la otra. La incompatibilidad no tiene por qué deberse a una discontinuidad completa del sistema vascular. Puede que simplemente haya un debilitamiento del sistema vascular y con esto la parte aérea no tenga un desarrollo lo suficientemente vigoroso que permita a su vez que traslade a través del floema carbohidratos al sistema radicular y por tanto tampoco tendrá un gran desarrollo del sistema vascular. Es decir, ambas partes de la planta estarán debilitadas. Ahí se ven algunos casos de cómo el sistema vascular está bastante disminuido. Otro factor es que donde se puede ver que hay un problema de compatibilidad es un excesivo diferenciación en el crecimiento de la parte aérea y de la parte radicular. Ahí veis dos claros ejemplos. O discontinuidades tan profundas que dan lugar a problemas mecánicos. O sea, no hay una gran estructuración, no hay una unión que permita una sujeción mecánica. Como decía, se debe a un debilitamiento del sistema vascular. Ahí veis como el sistema vascular, sin llegar a extinguirse, se estrangula o disminuye mucho su continuidad y por tanto no va a tener una gran interrelación la parte aérea y la parte subterránea. ¿En qué síntomas se pueden ver de incompatibilidad externamente? El más claro y el más contundente sería que no se forma un injerto exitoso, es decir, directamente no hay la variedad o la púa que hemos puesto se seca puesto que no hay injerto. Otro factor podría ser que se dan hojas amarillentas, defoliación temprana, pérdida de crecimiento vegetativo, muerte de brotes terminales, muerte prematura de los árboles, como decía, diferencia marcada entre el crecimiento del patrón y de la variedad, sobrecrecimiento sobre o por debajo del injerto, emisión de chupones del patrón. Esto se debe a que, como hemos dicho, no hay un sistema vascular continuo, hay una acumulación de energía, de carbohidratos, justamente por debajo del punto de injerto y el patrón tiende a emitir chupones o la ruptura en el punto de injerto. Desde el punto de vista anatómico, pues hay una poca número de células diferenciadas en el floema, gran autólisis de células con poco grado de diferenciación y poca diferenciación en la parte baja del injerto debido a la falta de carbohidratos, de hormonas y otros factores que tienen que llegar desde la parte aérea. Existen dos tipos de incompatibilidades. Por un lado, la localizada, que es cuando una variedad y un patrón son incompatibles si lo injertas
de forma continua, pero si injerta entre medio otra variedad, en tal caso el injerto es viable. Este es el caso, por ejemplo, de la variedad de pera Barley, que si la injertamos directamente sobre membrillero, el injerto es incompatible. Sin embargo, si colocamos de intermediario la variedad Old Home, los dos injertos son viables, que es la forma en la que se cultiva esta variedad en Estados Unidos. Por otro lado tenemos la incompatibilidad traslocada, que es cuando, aun colocando una variedad intermedio, estos injertos son incompatibles. Lo siguiente que afecta al éxito de un injerto es las especies que queremos injertar y el tipo de injerto que vamos a utilizar. En cuanto a las especies que queremos injertar, cuanto mayor afinidad genética hay, más fácil es que el injerto tenga éxito. Así, es relativamente fácil que se den injertos entre un mismo clon, es decir, entre dos plantas que tienen el mismo material genético, entre clones de la misma especie, es decir, dos variedades de una misma especie. Entre especies de un mismo género ya empieza a ser un poco problemático. Es bastante complicado entre géneros de una misma familia y muy difícil que se dé entre familias. En cuanto a los tipos de injertos, los podemos clasificar fundamentalmente en dos tipos. En un primer lugar tenemos injertos en que una gran parte del material vegetal del patrón recibe poca parte del material vegetal de la variedad. Normalmente poco más que la que circunscribe a la yema. Entonces tenemos lo que denominamos injertos de yema. En este caso los podemos clasificar en tres tipos: injertos de T o de escudete, injertos de parche, injertos anulares. Por otro lado tenemos el segundo grupo, donde una gran parte de material vegetal recibe otra gran parte de material vegetal. Normalmente también no son equivalentes, es decir, normalmente el patrón siempre tiene mayor cantidad de material vegetal que la variedad, pero la proporción no es tan grande. Y aquí tenemos injerto de costado, injerto de espalme, injerto inglés o de lengüeta, injerto de hendidura, de incrustación y de aproximación. Y por último tenemos otro grupo que son los puentes de injerto, que estos normalmente se utilizan para las reparaciones en los daños de las plantas. Aquí tenéis los tres tipos de injertos de yema, donde vemos el primero injerto en T, injerto en escudete y el injerto anular. Como he dicho, consiste en coger una yema y una parte de la corteza que la rodea, y que puede ser más o menos grande, ahí veis distintos tipos de tamaños, y la llevamos al patrón, haciendo un corte o eliminando parte de la corteza. En este injerto es importante separar la corteza del resto de la planta. Por tanto, deben hacerse en el periodo vegetativo de la planta en la que está activa, puesto que una vez que entra en estado de reposo no se puede separar la corteza del resto del tronco. Aquí podemos ver las distintas fases en las que se ejecuta un injerto de yema. Primero se preparan las varetas con las yemas, se extraen las yemas, se prepara el material para injertar, se hacen los cortes adecuados en el patrón y por último se coloca la yema. A continuación, y muy importante, se ata. Puesto que es imprescindible que se forme el sistema vascular entre las dos plantas, es muy importante que éstas permanezcan lo más fijas una respecto a otra durante el periodo en que se forma el injerto, y por tanto normalmente los injertos se suelen atar. También es importante que no haya deshidratación, por eso, como veremos más adelante, en algunos casos es imprescindible también proteger la zona del injerto con cera o con algún otro material que evite la desecación. En este vídeo podéis ver cómo se ejecuta el injerto. Tenéis este operario que ha cogido una vareta, está preparando la yema, está haciendo cortes alrededor de ella. Ahí veis cómo introduce con la navaja de injertador, que tiene una cuña específica para esto, ha separado la yema de la vareta. Ahora la recorta,
puesto que interesa que quede lo más definida posible o lo más perfecta posible para su colocación. En este caso la yema es muy gruesa y esto delimita mucho el grosor del patrón sobre el que podemos injertar. Ahí veis cómo coge el patrón. En este caso está en maceta, esto correspondía a un ensayo. Normalmente esto se hace en un invernadero sobre plantas que están puestas en tierra o en maceta. Ahí veis cómo ha hecho un corte perpendicular al tallo y ahora uno longitudinal. Con la lengüeta abre la corteza, preparando el lugar donde se va a sentar la yema. Introduce la yema. Veis lo que decía de que es importante que tenga las dimensiones apropiadas. En este caso se le había quedado todavía un poco grande y la está recortando nuevamente. Introduce la yema con ayuda de la navaja de injertador. Y por último la ata para que quede perfectamente inmovilizada. Esta cinta además es biodegradable cuando pasa de 2 a 3 semanas, que es el periodo en el que se debería haber formado el injerto, se degrada y ya no es viable. Una de las características de los injertos de yema es que son bastante conservadores con el patrón. Es decir, si el injerto no prende, no hemos cortado el patrón y podemos volver a injertar por encima del punto de injerto o por debajo. Por tanto, podemos reinjertar en determinadas ocasiones. Los otros tipos de injertos que veremos a continuación no son tan conservadores con el patrón como veremos. Sin embargo, tenemos este caso, que es el injerto de costado, que es un caso intermedio, puesto que se haría un corte en la corteza en un lateral de la planta y sobre él colocaríamos una púa. Por eso somos conservadores, seguimos siendo conservadores con el patrón. Una vez que la púa o la vareta que hemos injertado prenda, cortaremos la parte superior del patrón. Esto también pasa en los injertos de yema que hemos visto anteriormente. Una vez que prende el injerto, eliminamos la parte superior del patrón para que la variedad sea la que tome el vigor de la planta. El siguiente tipo de injerto es el de empalme, que son dos cortes o un corte en cada parte, tanto en el patrón como en la variedad, en un ángulo biselado. Se hace con ángulo biselado para maximizar dentro de lo posible la zona de contacto de los cambios, como hablábamos. Y luego se inmoviliza, como veis, con algún tipo de atadura. Y en estos casos frecuentemente también se utiliza algún tipo de cera para impermeabilizar. En caso de que la variedad y el patrón tengan distintos grosores, como veis, no se coloca la variedad en el centro del patrón, sino en un lateral, con el objetivo que comentábamos anteriormente de maximizar la zona de cambio en contacto entre ellos. Como veis también es imprescindible, puesto que queremos formar una nueva planta, que la parte de la variedad que vamos a injertar, que tengan yemas vegetativas. Muy importante, tanto en la zona, en los injertos de yema, que en este caso solo colocamos una yema, que esta yema sea vegetativa. Si colocamos por equivocación una yema floral, aunque el injerto prenda, esa yema dará lugar a su flor, pero no desarrollará un nuevo crecimiento vegetativo, y con lo cual el injerto no tendrá mucho sentido. En este caso igualmente lo que pasa es que en un injerto de este tipo, de empalme o de costado o de los que vamos a ver a continuación, normalmente colocamos más de una yema. El injerto inglés es parecido al de empalme, pero se hace una doble cizalladura, nuevamente con el objetivo de maximizar la zona de contacto de los cambios. Es un poco más complicado, pero maximizamos mucho la zona de contacto. Ahí veis uno ejecutado, también uno con diferente grosor en la parte del patrón y en la de la variedad,
donde, como veis, nuevamente se coloca en un lateral, no en el centro. El injerto de hendidura, donde hacemos un corte transversal y colocamos una cuña de la variedad. Ahí lo veis en una ejecución con distintos diámetros en el patrón y en la variedad. En este caso la variedad son varetas bastante reducidas con bastante menos diámetro que el patrón, y se colocan dos, una a cada lateral. Y se intenta, con esta hendidura en V, se intenta maximizar la zona de contacto de cambio. Siempre, como veis, ese es nuestro objetivo. En este caso se ha utilizado una cinta para inmovilizar alrededor del patrón, y luego se le ha colocado una cera que impide tanto que entren patógenos como que se deseque el patrón y la variedad. Otro injerto de hendidura y uno de incrustación. En este caso lo que hacemos es separar la parte de la corteza formando una especie de cuña donde colocamos nuestra variedad. También veis en la ejecución que hay en la derecha cómo se le ha colocado una cera para evitar. Se le ha colocado la cera, si veis, tanto al patrón como a las varetas de la variedad. Otro de incrustación, en este caso se colocan distintos números, pero también nuevamente en este caso siempre hay una gran diferencia entre el tamaño entre el patrón y la variedad. En este caso son injertos que se utilizan normalmente, como veis, para una planta que ha muerto o por un cambio de variedad debido a la tipología. Otro nuevo tipo. Otro, en este caso claramente a un cambio de variedad debido al tamaño que hay. Se le ve también cómo se ha sujetado con algún tipo de cinta y cómo se le ha colocado un mástil amarillo. Otro injerto es de aproximación. Este caso suele corresponder para usos de estudios de resistencia a enfermedades o estudios fisiológicos o ornamentales. No tiene mucho sentido desde el punto de vista de la fruticultura. Se cortan cortezas y se aproximan las plantas, y en este caso la planta, ni el patrón ni la variedad tenemos por qué eliminarla. O sea, somos bastante conservadores con las especies y podemos repetir el injerto en numerosas ocasiones. Y este es el injerto de reparación o de puente de injerto que comentaba en el esquema primero, donde se hace un injerto que debe prender tanto por la parte de abajo como la parte de arriba, y por eso se llama de puente. La idea es reparar un daño, o sea, reparar el sistema vascular que hemos perdido debido a una helada, un golpe de un tractor o algún daño por conejo o algún otro animal. Ahí veis distintos momentos de la ejecución y cómo se ejecutaría. Otro factor que afecta al éxito en el injerto son las condiciones ambientales durante el tiempo que siguen a la ejecución del mismo. El factor que quizás tenga mayor importancia en este caso es la temperatura. Ahí veis cómo en el caso para el nogal, la gráfica que tenéis, donde hay un pico de éxito en el injerto que rápidamente decrece tanto por temperaturas superiores como por temperaturas inferiores. Tenemos que recordar que se tiene que dar una actividad biológica, es decir, la producción celular, y que esta actividad biológica suele tener su máximo en torno a los 25 o 30 grados. Por tanto, todo lo que sea salir de esos rangos pues no suelen ir bien para esta actividad biológica y por tanto para el rendimiento del injerto. Si tenemos temperatura muy baja, tendremos poca división celular, y si tenemos temperaturas muy altas, también hay una parada vegetativa, por tanto tampoco hay división celular. Entonces no se forma el callo, no se forman los nuevos sistemas vasculares y el injerto no prende. Ahí tenéis algunas temperaturas óptimas que se han estudiado para distintas especies. En concreto, por ejemplo, el manzano es poco sensible a las temperaturas bajas, puesto que su rango de amplitud va de 0 a 40 grados. La vid es bastante más restrictiva, su óptimo está entre 24 y 27 grados y en mango de 24 a 28. El siguiente factor que afecta al éxito del injerto es la actividad de crecimiento del portainjerto. Como veis, si
el injerto es mucho más vigoroso o mucho menos vigoroso que la variedad, puede dar problemas en que este injerto prenda adecuadamente. Otro factor es la polaridad. Como hemos dicho ya en el caso del estaquillado, por ejemplo, la planta tiene una distribución hormonal que eso representa que va a tener siempre, va a mantener su polaridad. Por tanto, si hacemos el injerto en una posición invertida, este injerto nunca va a dar lugar, nunca va a tener viabilidad. Otro factor que puede afectar, que parece obvio, es el injertador. Siempre hay gente más o menos hábil a la hora de las actividades manuales. Un buen injertador pues tendrá una tasa de éxito un poco mayor que un injertador medio, mediano o regular. Normalmente los injertadores profesionales, debido a la práctica que tienen, suelen tener una gran destreza ejecutando los injertos y bastante cantidad de éxito. En cualquier caso, para facilitar la actividad del injertador y, sobre todo, para aumentar su rendimiento, existen algunas herramientas que facilitan los cortes para que sean precisos. Un corte para hacer un injerto, cuanto más preciso sea, mejor, puesto que hacemos menos daño, hacemos menos desgaje de la corteza y por tanto los cambios van a estar más próximos, van a estar menos dañados para unirse. Entonces, tenemos herramientas que hacen cortes más rápidos y más precisos. Algunas herramientas, como las que veis, hacen cortes especialmente complicados que de hecho de una forma manual no podrían hacerse, como son los injertos en omega, que son los que veis en la figura, y como veis lo que hace es nuevamente maximizar la zona de cambio en contacto. Para esto es muy importante que tanto el patrón como la variedad tengan diámetros parecidos. Otras máquinas de injertar, en este caso no es tan enrevesado como el omega, pero también sería muy complicado hacer ese tipo de injertos de forma manual. Aquí podéis observar otra máquina de injertar, en este caso para plantas hortícolas, donde en algunos casos también se utiliza esta técnica. Otro factor que afecta al éxito del injerto es la contaminación por virus, insectos o enfermedades. Incluso aunque no afectara la viabilidad para el injerto, desde luego no es nada deseable que una planta que vamos a poner nosotros en campo pues contenga alguno de estos patógenos. Otro factor que afecta al éxito en el injerto es la concentración de los reguladores de crecimiento de las plantas u hormonas. Ahí podéis ver los resultados de un trabajo en cómo cambia el tamaño del callo en función de la concentración de las hormonas. Esto podría dar lugar a que en distintas épocas de realización del injerto tenga mayor o menor prendimiento, y es un factor que se tiene en cuenta en función del tipo de planta. Aquí podéis ver los resultados de un trabajo de investigación realizado en plantas de pistacho sobre patrón de Terebinthus. Este injerto tiene bastantes problemas de prendimiento porque se hace en campo, los patrones no suelen tener grandes desarrollos vegetativos y los prendimientos pueden rondar entre el 20 y el 60%, con lo cual es una labor que se intenta mejorar de distintas técnicas. Una de las opciones que se planteó fue la aplicación de distintas hormonas y con distintos trabajos y distintos riegos para fomentar ese cambio hormonal que se viera inducido. Ahí veis los porcentajes de prendimiento en función de la concentración de hormonas. Había un control que no se le aplicaba, otro que se le aplicaba 500 ppm de auxina, otro 250 y otro 100. Como veis, la aplicación de auxina en este caso fue desfavorable. Cuanto más auxina se le aplicaba, peores resultados se obtenían. Al año siguiente se emplearon otras hormonas, en este caso citoquinina y auxina, y como veis los resultados son parecidos. Realmente la aplicar hormonas a la yema justamente antes de injertarla pues no tenía un resultado positivo sobre el prendimiento. Y ahí podéis ver sobre los brotes, porque uno de los factores también es si la yema emite brote o se queda en estado latente, que luego veremos posteriormente cómo influye eso también.
En general, el mayor éxito en este caso fue en la aplicación de un riego deficitario controlado, es decir, aplicar cierto riego justamente antes de injertar, y como veis favorecía mucho la brotación frente al resto de tratamientos. Como acabamos de comentar, la fecha de realización del injerto es un factor importante en el éxito, y aquí tenemos distintas opciones. Los injertos que hemos denominado madera sobre madera se realizan fundamentalmente a finales de invierno o principios de primavera. Se utiliza madera de crecimiento anterior y por tanto debe conservarse adecuadamente. En los injertos de yema, como dijimos anteriormente, es necesario que el patrón esté activo para poder separar la corteza del resto de la planta y poder introducir la yema con parte de la corteza. En este caso tenemos tres épocas fundamentales de injerto: primavera, mediados de verano y finales de verano, principios de otoño. En función de cuándo se realice el injerto, lo podemos denominar de distintos tipos. Se llama injerto a ojo velando cuando se hace en primavera y tenemos las yemas del verano anterior, que se han tenido que conservar en alguna cámara para que estratifiquen. La brotación en este caso se hará en primavera. Si el injerto se hace en otoño o finales del verano o otoño, se llamará injerto a ojo dormido. La yema, en este caso, no querremos que brote y de hecho normalmente debe entrar en reposo, mantener el reposo y brotará en la primavera del año siguiente. En este caso la yema será del mismo año. Y tenemos también el injerto de mediados de verano, que sería junio o julio, y en este caso pretendemos que la yema brote y se linifique lo suficiente para que el nuevo brote pueda pasar sin problema el próximo invierno. Por los motivos que hemos visto anteriormente: concentración hormonal, concentración de carbohidratos, tipo de injerto, cada especie tiene, digamos, una época en que es más favorable para realizar el injerto, o que el injerto para esa especie tendrá mayor tasa de prendimiento. Ahí veis una tabla donde se dan distintas fechas para optimizar los resultados de un injerto. El último factor que afecta al prendimiento, al éxito del injerto, es el posinjerto, es decir, qué ocurre inmediatamente después, o qué tratamiento o qué cuidados vamos a dar después de realizar el injerto. Evidentemente es necesario que la planta, pues, por ejemplo, esté bien hidratada, demos riego, o esté bien fertilizada. En fin, todo esto, además de las condiciones ambientales que ya comentamos anteriormente, van a afectar al prendimiento del injerto. Por último, vamos a ver las relaciones que hay de patrón-injerto. Como dijimos al principio prácticamente del tema, una de las cosas o una de las funciones por las que se realiza el injerto es precisamente con este objetivo, porque queremos que el patrón o la variedad tenga un efecto sinérgico, es decir, el patrón influye sobre la variedad y la variedad puede que influya sobre el patrón. Ahí veis distintos vigores en el patrón en injerto que ya vimos anteriormente. Cuando hablamos de la interacción patrón-injerto, generalmente nos estamos refiriendo a un control del vigor, en concreto a una reducción del vigor. En fruticultura se buscan patrones enanizantes para obtener plantaciones frutales pequeñas. Estas plantaciones facilitan tanto la recolección como la poda como los tratamientos fitosanitarios. Los primeros patrones que se encontraron que producían este efecto fueron a mediados del siglo pasado y para manzano. Aquí veis cómo se denominan. En concreto, el patrón M9 es el que se utiliza prácticamente en exclusiva en las plantaciones comerciales de manzano. En el caso del peral, no está tan desarrollado esta investigación, y el patrón que mejor sea adecuado es el membrillero, que como veis también infiere o consigue un gran poder enanizante sobre el membrillero. En el caso de que este efecto lo consiga el patrón intermedio, el injerto intermedio que hemos introducido en nuestra plantación frutal, cuanto mayor tamaño tenga este patrón intermedio, mayor efecto conferirá a la plantación. Hay
un poco a lo que se quiere representar en la figura. Como veis, cuanto mayor tamaño tiene el injerto intermedio, mayor efecto, en este caso enanizante, produce sobre la plantación. El hecho de que queramos plantas con un vigor reducido no quiere decir que este vigor interfiera sobre la productividad, es decir, a la vez que queremos una reducción del vigor, queremos que la productividad se mantenga. Y de este caso, al tener mayor número de plantas, aumentamos la producción final de nuestra plantación. Otro efecto que se desea y que se consigue con estos patrones es la precocidad de producción. Realmente no es que entren mucho antes en producción, pero al ser muchas plantas por hectárea, con poca producción que tengan, ya tienen una producción por unidad de superficie que es comercialmente interesante. Mientras que para la misma producción en una plantación con menor densidad de plantación, pues esta cosecha por unidad de superficie pues no sería tan alta. Por tanto, en estas plantaciones intensivas o superintensivas, normalmente se reduce el vigor y se aumenta la productividad por unidad de área foliar, manteniendo una producción media a nivel de árbol, pero que a nivel de plantación aumenta considerablemente. Por tanto, en plantaciones con patrones enanizantes vamos a tener una gran densidad de plantación, muchas plantas por hectárea, que van a hacer que tengamos una precocidad o entrada en producción muy rápida, con gran productividad y con la producción y las plantas próximas al suelo, lo que facilita la recolección, la poda y los tratamientos fitosanitarios. En cambio, en plantaciones con patrones más vigorizantes o no enanizantes, vamos a tener una menor densidad de plantación, lo cual lleva a que la entrada en producción va a ser más lenta. A su vez, las plantas van a ser más grandes y va a dificultar en parte la recolección y los tratamientos fitosanitarios, así como la poda. En cambio, estas plantaciones suelen tener una longevidad algo mayor. En cuanto a la influencia del patrón sobre la calidad de la producción, suele ser muy reducida. Normalmente la producción está afectada por variables genéticas, ambientales y en algo nutricional y hormonalmente, que es donde puede afectar en algo el patrón. Normalmente este efecto, como digo, suele ser muy reducido. Aquí veis el efecto que tiene sobre la pera Barlett distintos patrones. Como veis, altera algo la forma, pero de una forma muy sutil y que prácticamente, si la comparáramos a nivel comercial, prácticamente no lo podríamos diferenciar. Uno de los efectos que es más importante, o que tiene también bastante importancia después del vigor, es la resistencia al frío. Patrones resistentes al frío inducen resistencia al frío en la variedad y las variedades resistentes al frío también inducen resistencia al frío en el patrón. En el caso, por ejemplo, de los cítricos, este factor puede ser importante o muy importante. Por otro lado, puesto que el sistema radicular es el del patrón, pues va a afectar a la absorción de nutrientes. Ahí veis como para un caso real, en análisis foliar, es decir, sobre la variedad, cómo cambia la concentración en nutrientes en función del patrón. Es decir, determinados patrones o determinado patrón favoreció la absorción de determinados nutrientes y dificultó la de otros nutrientes. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear nuestro programa de fertilización, el patrón que vamos a utilizar. ¿Cómo se produce este efecto del patrón sobre la variedad y viceversa? O interacción. En muchos casos no se conoce y solo podemos apuntar los factores que suponemos que pueden provocarlo. En otros casos se conoce, aunque no queda del todo dilucidado si es totalmente por algún efecto en concreto o es la combinación de algunos. Pero podemos decir que los factores más importantes para determinar este efecto son factores anatómicos, los niveles de carbohidratos y nutrientes, la capacidad de absorción y translocación de nutrientes y agua, las fitohormonas o hormonas que se producen, como sabéis, algunas se producen a nivel sobre todo de radicular y otras de ápice y de hoja, y por tanto la interacción entre estas van a modificar el crecimiento o los efectos que producen.
Y por último, todos los factores que no conocemos y que denominamos como otros factores fisiológicos. Bien, con esto acabamos el tema de multiplicación vegetativa por injerto.